¿Se te olvidan las palabras antes de decirlas? ¿Te cachas hablando de los chavos de ahora? ¿Estás convencida de que ya no hacen las cosas como antes? ¿Aplaudes cuando bailas? ¿En tu alacena ya hay más vitaminas y suplementos que botanas? La canción más nueva de tu playlist tiene más de 5 años y piensas que el reggaetón es espantoso. ¡Felicidades! Llegaste al podcast indicado en donde ya no nos importa que nos manden a sentar como señoras. Prepárense para reírnos sin control y hablar sin filtros, porque si algo hemos aprendido es que no hay que tomarnos la vida demasiado en serio. Bienvenidas a la sexta temporada de Cuarentonas Power, para seguir coleccionando superpoderes aunque se nos olvide que fuimos a buscar a la cocina. ¡Arrancamos! Había una vez una generación que creció entre los boomers y los millennials, que no se decidía si seguirle con el flower power, rescatar los valores de la veladora ardiente o de plano liberarnos sin tapujos y mandar a todos al carajo. El final inesperado es que nos decidimos por todo un poco y crecimos en una mezcolanza de ideales que más tarde que temprano nos dejaron un poquito locas y con muchas heridas por sanar. Y aunque nacimos con el chip de empoderarnos, aprender a callar fue una constante que nos llevó a guardar secretos que debieron siempre gritarse a los 4 vientos. Hasta que un día vimos llegar un nuevo milenio con el que comenzó un largo proceso de enfrentarnos, perdonarnos y sanarnos para empezar a criar a una nueva generación de niñas que con todo y nuestros miedos jamás callarán de nuevo. Hola, cuarentonas, bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast favorito de la vida. Muchísimas gracias por escucharnos, porque hoy traemos aquí un episodio que sabemos les va a resonar un montón. Que les vamos a presentar a una cuarentona chingón, sí, ¿va? Que nació destinada a ser un espíritu libre. Pero que para llegar ahí tuvo que encerrarse muchísimas veces, hasta encontrar la forma de sanarse y de encontrarse de nuevo para volar sin límites. Con ustedes, ¡Ena! ¡Bienvenida! Gracias. ¡Bienvenida a la silla roja! ¿Ya? ¿Estás lista para echar chal, chismecito, sabrosito? Listísima. Te queríamos por acá desde que empezamos y por fin, 6 temporadas después, llegaste. Y no vienes de tan lejos, te hiciste del rogar. Llegaste desde mundos tepostecos a contarnos tu historia. Arranquemos porque si no, no nos va a dar tiempo, que hay harto que lavar y planchar. Eres hija de un par de locos que en aquella época decidieron embarazarse para que los dejaran casarse. O sea, lo que está cañón es que eso no fue chispotón. 20 años. O sea, eso no fue chispotón. Sí, ellos no. lo buscaron. El plan funcionó al principio hasta que ya no. Y se quedaron tu mamá, tu hermana y baby Ena juntas contra el mundo. Y un día de repente todo cambió. Sí, padres locos y padres súper jóvenes que un poco yo creo que pues también se estaban hallando en el mundo, ¿no? O sea, a los 20 años con 2 niñas está muy cañón. Y sí, el matrimonio por supuesto que fracasó estrepitosamente muy rápido. Mi mamá, yo como que recuento mucho la edad, o sea, mi mamá tenía 30 años cuando yo tenía 9. Wow. Y sí, y un maldito día fue a cargar gasolina y conoció a un imbécil que parecía ser el máximo hombre del mundo, gurú, yo lo sé todo. Un mesías. Te amo, un mesías. La solución a todos sus problemas, que aparte estaba rejuntado con una mujer y a mi mamá le dijo el primer día, la dejo por ti. Día 1. O sea, espérate, yo que sí quiero entender eso. Iba manejando, cargó gasolina, porque aquí no estamos en Estados Unidos que uno se tiene que bajar y puedes platicar con el del Oxxo. No sé muy bien cómo fue. Sé que estaban en una gasolinera y Mamá, quiero saber. Se echaron ojitos y no sé qué, y te pasó mi teléfono. Y hablaron por teléfono y en la primera llamada fue, lo dejo todo por ti. Okay. Órale, o sea, amor a primera vista. No, de Good antes, food. porque se conocían de otras vidas y entonces yo te había estado buscando Claro. y shalala. Por fin el universo conspiró para encontrarnos. Ajá. Entonces, ¿quién le dice que no a eso, güey? Okay. En el que era 89. Pues 89. A ver si... ¿Quién le dice que no? Te he estado buscando hace 300 años.
Entonces mi mamá cae y en esa época también mi papá estaba en su pedo y mi hermana y yo pues queríamos un papá. O sea, la verdad es que mi abuelo siempre estuvo ahí. Mi abuelo fue mi papá completamente, pero también quieres un papá, ¿no? Que sea tu papá y que viva contigo. Entonces, como en 5 minutos nos vamos a casar. Entonces se casaron en chinga. Resultó que como un mes antes de casarse se embarazó mi mamá y nos fuimos a vivir todos con mamá embarazada a un departamentito así chiquito. Vivíamos en casa de mis abuelos, que era enorme y todo el mundo vivía ahí y era como la fiesta y la alegría. Y ahí vas a un departamento chiquito, oscuro y con la nueva familia y el nuevo papá. Mi mamá embarazo de alto riesgo, en cama todo el tiempo. Y pues el nuevo papá haciéndose cargo de las niñas. Y pues hasta ahí todo bien, ¿no? Hasta ahí todo bien y todo wow. Y aparte era, entre comillas, por si alguien no ve esto, estoy haciendo comillas, era un gran papá de yo les digo cómo hacer las cosas y yo las regaño cuando se portan mal y yo me las llevo a acampar y yo les compro cosas y en fin, ¿no? Era un papá. Cubría todas las necesidades emocionales que tenían todos los miembros de la familia. Todas. Y yo, por supuesto que tenía muchas ganas de ser la hija favorita del papá. Claro. Entonces yo todo lo que se me pedía, sí, yo lo hago y soy súper madura para mi edad y tacatá. Y bueno, ya después te das cuenta de que todo es parte de un plan maquiavélico para abusar de una niña, ¿no? Entonces, pues sí, mi mamá en un embarazo de alto riesgo, pues obviamente no prestando atención a nada de lo que pasaba fuera de su cuarto, porque pues no podía. Y pues mientras el monstruo aprovechándose de una niña de 10 años tenía yo, sí. Y bueno, eso continuó hasta mis 12 años, o sea, fueron 2 años de abusos intermitentes, ¿Tenías consciente que era un abuso o...? No, o sea, es muy raro porque como que la primera vez que pasa, como que hemos visto tantas películas de abuso que uno piensa que te agarró y No, es como súper sutil. Como que empiezas esto está muy raro, esto a mí, yo nunca lo había vivido. O sea, pero esta persona mal, te dice, pero no sabes es súper normal lo que está pasando. Es la forma en la que se demuestra el cariño. Y de pronto sí te das cuenta de, esto no está bien. Pero tienes 10 años y claro que, o sea, de entrada estás aterrada. O sea, yo estaba aterrada. A mí, cada vez que pasaba algo, a mí me pasaba como una parálisis. O sea, en la parte de mi cuerpo que estuviera pasando, yo realmente no podía mover ninguna otra parte de mi cuerpo. Uy. Y son cosas que me regresan en la vida. De pronto en la noche me despierto así de, estoy en parálisis, ¿no? Y entonces empiezas a mover poco a poquito. Como que tu cuerpo dice... No sé, siento reacciona, como las lagartijas que se hacen muertas. No sé por qué acabo de pensar eso. Así de, güey, estoy muerta, no me hagas nada. No, pero también no yo es sí chistoso, creo, o sea, pero cero es chistoso, pero también creo que es una evasión de tu mente. O sea, es como esta parte de protegerte y decir, si estoy paralizada, entonces a lo mejor no está pasando. Ajá. No, eso que nos lo explique más bien un psicólogo, un psiquiatra, qué es lo que pasa, pero es un mecanismo de defensa. De sobrevivencia. ¿Sí? Como de las lagartijas, que digo, también no por nada dicen que nuestro cerebro primario es reptiliano. O sea, yo de aquí voy a salir viva. O sea, es tu misión, así de, pues, voy a salir sana mentalmente. No, pero viva sí. Y creo que eso pasa también como en abusos ya de personas adultas, que lo que estás pensando es, voy a salir viva de aquí. Sí, o sea, no sé cómo salga, pero viva te estoy. asocias completamente. Totalmente. Y te vas. Cosa que es un problema, porque aprendes a irte tanto que de pronto estás platicando con alguien y de pronto puedo estar hablando contigo y ya no estoy aquí. Y entonces acabo diciéndote, perdón, ¿qué me estabas diciendo? Porque te vas, o sea, tu cerebro aprende a irse y hay crea como problemas algo el resto de la vida. Hay algo que sepas que te detona esto. O sea, por ejemplo, si estuvieras en una plática y te vas, es porque se están tocando algunos temas incómodos o porque de plano ya te aburrió la persona o porque... Muy buena pregunta. Nunca lo he hecho consciente. Me pasa mucho y como que la gente que me conoce muy bien piensa que así soy, ¿no? Aunque se mi abuelo siempre me decía así de, ay, Ana, ya te fuiste otra vez. Y yo, perdón. Y regresaba como que parece que es algo de tu personalidad. Pero no lo detectas como algo está pasando aquí cuando me pasa. Es como, así soy. Ahora, de que empecé a abrir este tema y empecé a trabajarlo y tal, me pasa mucho menos.
Porque lo empezaste a hacer consciente. Exacto. Oye, pero regresamos. Tienes 10 años. Esto pasa durante 2 años. En esos 10 años, supongo que de los 10 a los casi 11, pues es el embarazo de tu mamá. ¿Tú lo hablas en algún momento? ¿Qué pasa con tu hermana, con tu mamá? ¿Cómo te relacionas con este Mesías gurú? Tururú? Pues la relación es muy extraña porque fuera de estos abusos que pasan, aparte ni siquiera todos los días, o sea, nunca lo ves venir. Es así de, ay, ya no va a volver a pasar y de pronto un día, pum, otra vez así, fuck. A lo mejor pasan 2 meses, a lo mejor pasan 6 meses, ¿sabes? Pero vuelve a pasar y vuelve a pasar. Y en el Inter es una vida familiar normal. Normal, te llevo a la escuela, te hago el lunch, te regaño, nos mudamos a otra casa, empacamos juntos, jugamos, juegos de mesa, toda la familia. Entonces, yo creo que eso es parte del mecanismo del abusador, claro, para mantener así de que, güey, todo está perfecto. Todo está perfecto, podemos ponernos a cocinar. Sí, juntos. en una de esas hasta que pase tiempo para que se le olvide y ¿no? Para que no sea algo constante de donde me puedan agarrar. O también no me vayan a cachar. También. No sé si hay un miedo de me vayan a cachar. Yo creo que hay una psicopatía como muy fuerte. Sí. Porque llegaron a pasar cosas enfrente de mi familia. O sea, como por abajo de la cobija, ¿sabes? Creo que casi quieren que los cachen. No sé. O es un tema de adrenalina. ¿Qué tanto puedo hacer? Sí, o sea, como estirar la cuerda a ver hasta dónde puedo llegar sin que... Y también de medir a... Lo voy a decir horrible, pero medir a la víctima. Pues vamos a ver hasta dónde no reacciona. Hasta dónde llego. Sí. No sé. Y más siendo una persona que le gusta mucho tener poder sobre los demás. Ha hecho una carrera y un imperio con eso, ¿no? O sea, siendo gurú terapeuta, ¿no? Como director de una especie de secta. Este rollo de yo puedo controlar a otra persona es lo que lo valida a él como ser poderoso. Y claro, entonces tú vas a una plática de él y él te cuenta cómo manipuló a alguien para encontrar el camino de luz, si quieres, o incluso para autosanarse una enfermedad. Y todo es wow. Pues sí, pero ese poder en el que te convence de que no tienes la piedra en el riñón que creías que tenías y el cuerpo hace cosas mágicas que se logra sanar, pues eso también lo puedes usar para convencer. Sí, para el bien o para el mal. Y más con niños. Claro. No, que se están y con un dominio de las emociones, o sea, de cómo funcionan las emociones. Cañón, ¿no? Claro. Cañón. Y un cuate que sabe hipnotizar súper cañón a la gente. O sea, esas cosas son reales, las he visto. O sea, sí hay gente que sabe manipular otras mentes muy cañón. Sí, claro. Y con estudios es manipuladora a la 7ª potencia. Está cabrón. Sí, sí. Y bueno, entonces después hablo con mi mamá. ¿Cuántos años tenías cuando hablaste con tu mamá? ¿Y cómo es ese acercamiento? Tipo 12. Es que sí, es como la época es borrosa. O sea, como que sí, pues yo digo es de los 10 a los 12, porque nos mudábamos tanto de casa. Y como que voy viendo en qué casa pasó esto. Y entonces, como si todavía estábamos en esta, tenía como 12. Y ahí hablo con mi mamá. No me acuerdo qué le dije. O sea, la verdad es que ese es de los recuerdos más borrados que tengo. Me acuerdo de estar en su cuarto, de decirle algo muy breve. Y mi mamá en chinga decir, sí, ¿sabes? Y ponerse a llorar. Y yo sentir una vergüenza espantosa. Claro. Y me acuerdo que me metí a la cama y me puse la almohada en la cabeza. Y agarró mi mamá el teléfono y nada más me dijo, vete a tu cuarto, por favor. Me fui a mi cuarto y la oí gritando, llorando. Ahí ya ellos están medio separados, como que también habían tenido problemas. Ya después mi mamá me dijo así de, ya, José no va a volver a esta casa y pues vamos a seguir adelante. Y no se vuelve a tocar el tema. Ok, nunca, o sea, se habló una vez, borrón y cuenta nada. ¿Te lo dijo? Nunca o sea, más. ¿Te dijo nunca más vamos a volver a hablar de esto? ¿O no? Más bien me fue, dijo, pasó. Ya no va a estar aquí, puedes estar tranquila, tacatá. Y sí. Si se volvió a tocar el tema tampoco me acuerdo, ¿sabes? Pero era... Es que también está cabrón que en esas épocas, o sea, en early 90s, ¿no? Más o menos. Esas cosas de si te va a quedar un trauma, si tienes... Eso no existía. O sea, era como... Pasó algo, todo se queda aquí escondido, ¿no? Lo que pasa en casa se queda en casa. Los trapitos sucios se lavan en casa, ¿no? Ya paramos, ya no va a volver a pasar, ya que se nos olvide, ¿no? O sea, nunca había como oye, esto puede traer consecuencias de desarrollo de personalidad, No, era como, ok, ya pasó. Lo que sigue. Nadie se detenía. Y ahora. Sí. O sea, creo que ahora, gracias a que se ha ido hablando un poco más de salud mental y esto se ha ido abriendo, pero... Las familias siguen callando. Sí.
¿qué van a decir de mí si en mi casa se vive un abuso? ¿Qué van a decir de mí que me enamoré de un güey y puse en riesgo a mis hijas? Sí, y ¿sabes qué? Los abusadores lo saben. Lo saben perfecto. Y saben es la que herramienta la sociedad juzga va a culpar a la mamá, víctima. a la mamá. Güey, a la mamá. O sea, yo me acuerdo, mis papás divorciados y de mi mamá decirme, yo no volví a meter un hombre en la casa porque tengo hija. Yo crecí con eso. Cuando yo me divorcio, el volver a tener un novio que se quedara a dormir en mi casa fue un pedo a desestructurar en mi cabeza porque decía, tengo 2 hijas, ¿cómo lo voy a meter? Porque eso es con lo que creces, porque claramente no es el güey si abusa o no abusa, es cómo se te ocurrió a ti, mujer, volverte a enamorar. ¿Con qué derecho? Y poner en riesgo a tus hijos. Y poner, ¿no? o sea, y con ese enamoramiento poner en riesgo a tus hijos. Sí, que la primera es, ¿y dónde estaba la mamá? Ajá. Pues ahí. Ahí, güey. Pero el güey es un Enfrente. especialista en que eso no no te se des vea. cuenta. Sí, el tantas pedo familias de- en las que pasa con el tío, con el tal, que por conservar la paz familiar, Sí. es así de... Es que nada debería Cuando venga de... tu tío a la casa no te pongas vestido así, no mames, güey, saca al tío de la Sí, casa. sí. Sí, ¿no? Que dices, ¿por qué por encima la familia que uno? Pero entonces tu mamá agarra y dice, esto se acabó, bye. Y tú lo que sientes es mi culpa por haber hablado. Está muy loco porque el día que yo le dije a mi mamá, octubre, noviembre, estábamos planeando dónde pasar Navidad, porque como buena hija de padres divorciados, ¿dónde vas a pasar la Navidad? Ay, sí. Y entonces yo digo, no, pues yo voy a ir a casa de mis abuelos paternos, de mi abuela paterna, porque es donde me gusta pasar. Y mi mamá me dice, no, vamos a pasarlo con la familia de José, porque él quiere que la pasemos ahí. Antes de decirle, Ajá. ya se estaban separando, ya está, yo ya estaba cantando Victoria, yo sí de... Entonces, de, esto no, ya- no, ustedes están separados, no tiene sentido que pasemos Navidad con él. No, pero lo estamos intentando de vuelta. Y yo así de... Por favor, Y no. ahí fue, Nel, mamá, tengo que hablar contigo. Y todavía me dice mi mamá, "Nena, no hay nada que me puedas decir para convencerme de que pase Navidad en casa de tu abuela. O sea, no va a pasar." Y le dije, en la noche vemos. Pero yo así bien cabroncita. A ver. Y entonces la culpa que me quedó por años fue, pinche, ¿no? Por salirte con la tuya en Navidad, aventaste esta bomba en la familia. O sea, esa es la creencia Sí, con lo que acabo tú- de lograr de desacomodar. Y entonces porque empecé a odiar la Navidad y a tener ansiedad espantosa en diciembre. Y empezaste a asociar eso que sentiste más bien a la época. Güey, arruiné la Navidad, como todas esas películas. Sí. Again, 80s. Yo soy quien se robó la Navidad. Yo soy el Grinch. Soy Yo soy alcohólico quien se quedándome en cagó mi en el casa, arbolito. güey. Sí. ¿Sabes? O sea, entonces arruiné la Navidad para todos. Con tal de no pasar Navidad con este güey. Pero era así, no era que no quisiera pasar Navidad con este güey, es que no quería pasar un segundo No cerca más de con él. él. Claro. Sí, ahora que se nos atravesara la Navidad, pues, ¿qué le vamos a hacer? Exacto. ¿No? Y entonces pasó, le dije esto y 30 años después estoy como tratando de volver a investigar qué es lo que pasó y a recordar y tal, y me meto a ver fotos y tal, y veo fotos de una Navidad en la siguiente casa, después de que le había dicho, y el güey está en mi casa en Navidad, ya habiéndole dicho a mi mamá. Entonces no entiendo. O sea, y eso Bueno, lo tienes pero bloqueado. es que también, pues, él era papá Él era papá de mi de hermano. tu hermano. O sea, no podía de alguna manera cortarse la relación de tajo. Bueno, sí podía. Pues sí puede debería. cuidar a su Debió hijo, haber sido pero así. ellas no son Debe sus haber hijas. sido así. O sea, en el estricto sentido, sería, si te atreviste a hacerle daño a mi hija, yo no sé si le vas a hacer daño también a tu hijo. Adiós. Sí. No te vuelves a aparecer ni con mis hijas ni con tu hijo. Sí, hay un tema legal de por medio. Sí. O sea, mientras no, lo O sea, que creo que podrías hacer esto es debe- resguardar a las hijas y no te puedo negar a tu hijo hasta que no haya un pedo legal de por medio. Claro, pero entonces metes el pedo legal. Exacto. O sea, pero está bien cabrón porque uno como mamá cuesta mucho después empezar a trabajar esto y verlas crecer y soltarse. Pero pues la verdad es que no sabemos tu mamá que estaba viviendo. O sea, Totalmente. esa parte emocional, esas carencias, esos miedos, pues eso nosotros no lo sabemos. Y es muy fácil desde nuestra posición hoy decir, yo hubiera hecho esto. Hay muchos yo hubieras que cuando nos toca el momento de hacerlo, nos paralizamos también. Totalmente. Y yo me he quitado mucho el yo hubiera hecho esto porque no soy Cargas. mi mamá. Exacto, no eres tu mamá. tuve hijos desde los 20 años. No tuve la educación que tuvo ella. O sea, somos personas completamente diferentes y estaba siendo profundamente manipulada por un psicópata. Pero sí puedo ver en mi historia
lo que yo haría hoy. Exacto. Que eso es O sea, importantísimo. el día de hoy. Exacto. Y yo veo a muchas mamás dándolo todo por defender a sus hijos de sus papás, ¿no? En caso de Que papás antes violentos. no te enfrentabas al hombre. No, y ahora sí, no manches. O sea, se ponen el güey, no tocas a mi hijo, que dices que también es tu hijo, pero güey, por aquí no pasas. Sí, y ese discurso ha cambiado. Sí, muchísimo. O sea, no es el discurso con el que crecieron nuestras mamás. La verdad es que eso ha cambiado muchísimo y hoy sí creo que somos mucho más mamás gallinas de las mamás que nos tocaron, y no porque no quisieran, sino porque no tenían los mecanismos para enfrentarse. Claro, porque además también somos más conscientes de los riesgos, porque antes, o sea, si ahorita todavía se calla, antes... Güey, antes no Peor. salía. O sea, Peor. Yo O creo que sea- antes eran mamás gallinas y ahora somos mamás osas, güey. ¿Sabes por qué la gallinita acá? Y ahora estamos, güey, I kill you, motherfucker. ¿Sabes? Sí, nos volvemos leoncitas también. sí, así como de, oye, y entonces pasa una Navidad y a la otra está ahí. O sea, y eso lo vas reconstruyendo tú viendo fotos en el momento que empiezas a decidir, porque lo hablas y después de esa vez ya no lo volviste a hablar. No. Hasta. Pues un par de veces en la peda, como que le conté a Andrea, le conté a mi hermana y le conté a un novio que tuve alguna vez. Y nada, o sea, esto, como de pronto medio sacarlo, pero no querer tocarlo, ¿sabes? Así de sí, lo saco porque siento que lo necesito sacar, pero no tocarlo. Y cuando realmente ya lo saqué en serio, lo que está pasando ahora, pues llegan los 40, con todo lo que traen, con toda esta cosa hormonal y de ver tu vida y qué has hecho y qué quiero hacer y quién quiero ser y tal. Y empiezo a caer en un loop muy pinche y me empiezan a pasar muchas cosas. O sea, cumplo 40, se meten a robar a nuestra casa, que ese evento como que le metió una cosa a mi matrimonio muy pinche. O sea, yo la verdad es que tengo un matrimonio maravilloso, mi esposo es lo máximo, una familia divina, mi hija es lo máximo. O sea, como que yo vivía ya en el... Ya la hice, soy feliz. O sea, tú sí eras vida el perfecta. Nos el mudamos felices por siempre. Felices por siempre. Nos mudamos a Tepos. Me encanta Tepoztlán. Todo bien. Y de pronto se meten a robar nuestra casa. Y creo que me doy cuenta de lo frágil que es todo. Y de la perfección no existe. Y de ponte a ver lo que existe alrededor. Exacto. O a dejar de negar, ¿no? Sí, no sé. La verdad es que como que... No, pues vuelves a tener un intruso en tu espacio. Un intruso y un miedo. Claro. Y una Pues te vuelves cosa a sentir defensiva. vulnerable. El tema es que hizo todo lo que humanamente le fue posible sin darse cuenta para no sentirte vulnerable. Exacto. Y ahí, ¡pum! Entonces entra una cosa, entra como este nuevo personaje al matrimonio en el que ahora de pronto todo está mal. Estoy incómoda en mi casa, estoy como siendo la mamá que no había sido hasta ese entonces y de pronto me volví así la mamá regañona y enojada. Pues obviamente la relación empieza a sufrirlo un chingo, entonces yo ya estoy cuestionándome así de esto que yo pensaba que era la vida perfecta y el hombre perfecto y tal, de pronto estoy así de yo no quiero estar aquí. ¿Qué es esto? Así como yo no soy esta persona. Y empiezo como a rechazar lo que yo tanto me ha costado construir. Y pandemia, hello. Y entonces pues ya la pandemia me mete así en un hoyo profundo. Como toda persona normal en la pandemia empecé a consumir unas cantidades de alcohol desproporcionadas, unos insomnios terribles, ya, en depresión y alcoholismo y enojo y tacatá y ya no quiero estar en mi casa. Entonces yo me iba de mi casa todo el día y me iba a chupar con amigos. O sea, ya era en teenager, autodestrucción total. Y un día me echo el documental de Rising Phoenix, que es el de Evan Rachel Wood con todo lo que le pasó con Marilyn Manson y todo este abuso. Y en el capítulo que ella se reúne con las otras víctimas, lo empiezo a ver, y veo su cara al entrar a ese cuarto y ve a todas las mujeres. ¡Pum! Me rompió por completo. Y ahí empecé a llorar. Me acuerdo que era la madrugada, estaban todos dormidos y yo no podía parar de llorar, de hiperventilar, de no mames, así. Amaneció, arreglé a mi hija, la llevé a la escuela y regresé a seguir. Espejo. Te triggereó todo lo que tenías
ahí guardadito tantos años. Todo. Estaba sola en mi casa, Paul se había ido a trabajar y yo en mi casa temblando, se me iba el aire, me metí abajo de una mesa. Fue así de, no mames, ¿qué me está pasando? Así mal. Agarré mi libretita, o sea, me acuerdo que estaba así, agarré mi libreta de la mesa y, ¿no? A escribir. Y a escribir, así, ¿qué coños me está pasando? ¿Qué coños me está pasando? Y escribí así de esto no quiero escribir, ¿no? Y ahí lo tengo escrito, de esto no voy a escribir. Güey, tienes que abrir esto y escribir el ni madres, porque este güey, o sea, bueno, un dato importante que falta es que yo conocí a mi esposo en los cursos que da este señor. Porque yo años después de ya no lo veo y ya no es parte de mi vida y de tal, aunque no era parte de mi vida. Un día desaparece en serio. Sí, pero no, porque es el papá de mi hermano. Ah, claro. Y es el gurú famoso del que hablan de pronto en la familia así de, no, ¿y cómo ven que este O güey? sea, tu familia no se enteró. Se enteró tu mamá, pero la familia no. Sí, y mi mamá lo seguía viendo, o sea, como este rollo de, pues es el papá de mi hermano, entonces iban a tomar café. O sea, realmente lo que pasó conmigo desapareció. O sea, se borró de todo el mundo. Es como, casi como si no hubiera pasado. Y vamos a seguir. La vida nada más, Ena no convive con este señor. Ajá. Es lo único que cambió. Y entonces, todo el tiempo se habla de lo bueno que es este güey, salvándole la vida a la Sí, gente. como el manual del manipulador narcisista, ¿no? El que le cae bien a todo mundo, el O que sea, es todos lo los checks del máximo, narcisismo el que, ahí. claro. Exacto. Y entonces yo a los 27, 28 años estaba en un proceso de autodestrucción muy similar al de la pandemia, nada más que sin familia. Entonces ahí sí dale a todo por todos lados y nada, o sea, sexo, drogas y rock and roll, máximo. Todo mal. Y de pronto pues me doy cuenta de lo mal que estoy y en un arranque de coraje porque me peleé con mi papá, aventé una silla en casa de mis abuelos y, o sea, todo el drama, ¿no? Y le digo a mi mamá así de, ma, estoy mal, me voy a morir. Ya no puedo más. O sea, ya no puedo más estar en este cuerpo, me voy a morir. Pídele a José que me ayude. Quiero ir a sus cursos. Mi mamá así de, ¿what? No. Lo que tú necesitas es ir a una terapia. No, nadie me va a poder ayudar, solo me puede ayudar él. Claro, tú en esta búsqueda de respuestas, pues decidiste más bien ir a la fuente. Sí, o sea, yo sentía que necesitaba un milagro. Realmente estaba así de, güey, estoy a nada de aventarme por la ventana o de morirme de una sobredosis o de irme a meter a ver a dónde, a ver si me matan, ¿sabes? O sea, realmente estaba ya en ese punto de la vida de güey, mi vida vale cero. Y no quería, o sea, creo que había una lucecita en mi vida de pero sí quiero de sé una que vida puedo bonita. estar padre, ¿no? Sé que puede estar Pero padre. ¿por qué crees que te salvó? decidiste acudir a él? Híjole, O la misma manipulación que traías ahí quizá. enterrada. Yo creo que nunca lo voy a saber al 100. Hay como teorías y he hablado con gente como experta en lo que pasa en tu cerebro, ¿no? Como el síndrome postraumático y todo este rollo. Y es muy común que una víctima regrese a su victimario, que a mí me hubiera encantado saber eso, porque también yo regresé con mucha culpa. Claro. Y saber lo común que es que la gente haga eso. Una parte quiere demostrarle aquí sigo, güey. Fui más fuerte así que de, tú. me lanzaste tu peor bomba y aquí sigo. Otra es un poco de, güey, tú me rompiste, tú me pegas, güey. A ver cómo le haces, pero tú resuelve. O sea, tú me debes algo y me lo tienes que devolver. Y me metí a sus cursos y fui a todo, pero sí le dije, no tengo un peso. No tienes que pagar a huevo. No, cabrón, nos faltaba. Solo faltaba que te pagara. Pero aparte son caros, ¿sabes? Sí, no, O sea, bueno, todos esos cursos son caros. pero la neta es que aguas con cualquier pedo sectario al que se metan. O sea, no es uno. Sí, no, Sí, son no, varios. está O sea, cabrón. bueno, es la representación de muchas de las cosas que suceden. Exacto. Y hay ahí en Netflix, ¿no? También está The Wolf en Netflix, que es lo mismo, güey. Sí, o sea, Nexium y los... sí. es la misma madre. Es justamente personas o organizaciones o sectas Exacto. que se aprovechan Y de que la te digan, gente en el "Esto no estado es más una vulnerable. secta". Es el primer red flag de que sí lo es. Güey, había un cuestionario el otro día. O sea, he estado como recuperando cosas y hay un cuestionario que dice, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué quiero arreglar en mi vida? Y no sé qué. ¿Tú crees que esto es una secta? Y claro que pones con puño y letra no creo que esto sea una secta. Era una secta. Claro, pero es que estás en un momento de justo lo que Vulnerable. Pues justo lo que te pasó en Playa del Carmen. O sea, estás
tocando el fondo más perro, donde tú mismo estás diciendo, güey, necesito un milagro. Sí. Perdónenme, pero a donde se acerquen, estás entregando toda tu voluntad a que te digan, come caca y te la saco. A quien te lo ofrezca se lo compras. Completamente, claro. Completamente. Y es muy fuerte entrar en estos espacios porque a mí, la verdad, dentro de este espacio me trataron muy bien. O sea, conocí a mi esposo ahí, porque mi esposo trabajaba ahí. Bueno, trabajaba porque no le pagaban, por supuesto. Él trabajaba para el maestro. Y entonces, claro, mi esposo era parte de este show. Él se vino a vivir a México por seguir a esta persona. O sea, él lo conoció en el extranjero. O sea, sí, ese es un güey muy cabronísimo. Conoció a un alumno suyo que le dio terapia y a mi esposo le ayudó muchísimo y dijo, yo quiero saber la fuente de esta sabiduría. Y se vino a vivir a México por este güey. Él después me contó que había instrucciones muy directas hacia mi persona, ¿no? De cómo me tenían que cuidar a mí especial, cómo solo ciertas personas, si yo podían en algún momento tenía una catarsis y tal, ¿quién podía acercarse conmigo y quién? Pues es que no fueras a confesar toda la maldad. Bueno, la primera vez que hicimos un ejercicio de estos de respiración holotrópica que todo el mundo empieza a sacar y a gritar y tal, todos tenían prohibido acercarse y solo él podía estar cerca. Claro, porque cualquier cosa que dijera. Entonces, bueno, conozco ahí a mi esposo, a mí me tratan muy bien, conocí gente increíble en estos cursos, o sea, amigos maravillosos que están en esto, ¿no? De pues necesito un milagro, necesito estar bien. Y entonces cuando destapo esto años después, ¿cómo le digo a mi esposo? Aparte el señor nos casó. Los casan, ¿no? Sí, era nuestro gurú. Porque dentro de esta borradera de aquí no pasó nada, yo dije, va, está bien, órale. Aquí no pasó nada. Y la neta es que el curso, según yo, me ayudó un chingo. Oye, y estoy encontrando el amor de mi vida ahí. No, y también es una herramienta de supervivencia. O sea, totalmente. Mejor asimilo, no pasó nada y no duele. Entonces, mejor me formo en esa cola y me evito la confrontación. No, y en este tema que tenemos justo de supervivencia, decir, mejor veo lo bueno. O sea, porque aunque no te estés diciendo mejor veo lo bueno, es una forma que tenemos de reaccionar ante los daños. Es, güey, me estoy sintiendo mejor, ya no quiero acabar conmigo y atentar contra mí. Me encontré al amor de mi vida, estamos en una pareja, volví a valer, todo bien, como... Sí. Y sí, pues es gracias aquí a nuestro gurú. Sí, es muy fuerte y te convences. Y la verdad es que sí se genera una especie de cariño alterno. Yo creía, a pesar de todo lo que había pasado y a pesar de todo, yo creía que le tenía cariño a él y a su esposa, ¿sabes? O sea, tú sentías un genuino cariño hacia él. Yo los invitaba a comer a mi casa, Pues güey, donde está mi hija, así de... Por tu cabeza en algún momento decías, güey, esto está mal, pero sí hay que hacerlo, o ni siquiera pensabas que estaba mal. No, ya no lo pensaba. O sea, realmente lo... O sea, no lo borré porque ahora. no lo olvidé. Que algo que me dijo su esposa una vez, que hablé con la esposa y le conté y todo, y me dice, bueno, pero ¿qué tipo de terapeuta te hizo recordar estas cosas? Y yo, no, güey, nunca se me olvidó. Decidí ignorarlo y asumo esa responsabilidad. Decidí ponerlo a un lado porque para mí era conveniente seguir por este camino. Pero no, güey, no se me olvidó. O sea, me acuerdo perfecto y te puedo decir qué pasó, en dónde. Sí, no se me olvida. Pero y luego, ¿cómo le digo a mi esposo? Así de... Ay, ese gurú que tanto admiras y que hemos invitado a comer a la casa y que nos casó y que en teoría queremos y... ¿Y cómo le dices eso a Paul? Pues después de esta catarsis espantosa que me di cuenta que esa era la raíz de todo lo que yo traía, dije, tengo que hablar con él. Me costó muchísimo. Yo creo que es la cosa más difícil que he hecho. Es lo que te iba a preguntar, o sea, toda mi vida. ¿Fue más duro con él que con tu mamá? No. Fue de verdad, de cosas difíciles que he hecho en la vida. Ese es el momento más cabrón que recuerdo toda mi vida. O sea, lo que sentía físicamente era, te lo juro que me estaba rompiendo. O sea, sentía como se me estaba saliendo. ¿Será que por algo? Primera vez lo dijiste con toda la conciencia de lo que significaba? Yo creo que sí, temblaba. O sea, decírselo me costó muchas sílabas. O sea, de verdad era... Llegó un momento que le dije, me pasó esto y esto y esto, pero no te puedo decir quién. Tienes que adivinar. Y Paul decía, güey, no voy a adivinar. Mames. Le dije, no puedo decir su nombre. No puedo. Vamos a jugar personajes, güey. Es de la familia, es no sé, así. Cuando supo, antes de decir el nombre, me dijo, no mames. Y ya, o sea, ni siquiera tuvimos que decir el nombre. Y ahí troné, o sea, güey, pero onda, o sea, vomitar bilis, me estaba desmayando, Paul me tuvo que levantar, de lo más cañón que he hecho, que era lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, como que lo más difícil es por dónde va. Y de ahí la verdad es que el camino se puso bien chido, porque fue así de, o sea, diciéndolo,
se empieza a sanar. Y fui a unos cursos de sexualidad para prevenir abuso con los niños y cómo educas a tus hijos, y dentro del círculo hablarlo y ver cuánta gente hay que le ha pasado lo mismo. Más de la que nos imaginamos. Y está muy cañón. Y empezar a buscar recursos, neta. O sea, me metí a terapia gratis en línea, a chatear con extraños. Lloraba con extraños así, güey. Me pasó esto y ahorita estoy sintiendo esto. Probablemente lo que te está pasando está acá. Te mando un PDF con la información de lo que te está pasando. Así. Porque claro que no podía ir a terapia. Si hay un PDF, no soy la única en el mundo que le pasó, güey. Si no lo escribieron para mí, para el día que yo un día necesite, ¿no? Sí, que es parte del pedo. Somos muchísimos. Somos, yo creo que la mayoría, güey. Está muy cañón. Sí, entonces, y también creo que es bien importante entender eso, porque siempre es bien fácil como juzgar. Bueno, una esa, ¿no? La primera es que si sucede en un escenario como el que nos estás diciendo, la culpa es de la mamá, porque ¿por qué no estás cuidando a tus hijos, no? Y después, si a los 40 años decides decirlo y abrirlo, entonces, ay, sí, pues ya pasó tanto. Ahora resulta que después de 30 años va a venir a decir... Si fuiste a los cursos y te casó. Tú no sabes los procesos y los daños y las heridas y todo lo que se tiene que trabajar internamente para poder llegar a asimilar eso. Igual y son 10, 20, 30, 40, 50 o 70 años. O a lo mejor nunca lo asimilas. O sea, al final, lo que quiebra a Ena es otro proceso de destrucción. O sea, yo te puedo afirmar que el que tú fueras mamá ya en ese entonces hizo que esta vez no quisieras volver a pasarlo y que no quieres que esa historia se repita. De no haber habido una María, no sabemos qué pasaría de esa historia. Sí, claro. Totalmente. Y de querer ser buena mamá. Exacto. Querer sanar tú para poderle ofrecer una mejor mamá a tu hijo. Sí, claro. Ni siquiera es decir y callarlo. No podía ni siquiera procesarlo, interiorizarlo, ni saber qué chingados. Y por eso niegas. Y un pedo de volverte a sentir vulnerable en tu máximo esplendor, que es que se metan a tu casa, te vulneran esa otra partecita que quedaba bien de ti. Sí, es el lugar seguro. Y es donde, ¡pum!, ¿no? Se desencadena todo, decir, güey, ya no puedo. Ahora sí, hoy, ya no puedo. Sí, pero llega un momento en el que puede ser algo así de rudo, como que se metan a robar a tu casa, o puede ser que ves un comercial. No puedes estandarizar. Fíjate, te vas a tardar 5 años en... Y a mí me emperra porque además... Cuando pasó lo de Sasha y Luis de Llano, te lo juro que por todos lados leía y escuchaba gente, mujeres, que decían, ay, aparece. Yo decía, o sea, ¿cómo, güey? Sí, está cabrón. O sea, la morra tenía 14 años y el cabrón 30. ¿De qué están hablando? Como porque todavía después de que la han victimizado toda la vida, ahorita que por fin algo se lo detonó y se atrevió a hablar y a sanar, otra vez va a ser, la pendeja es ella porque cómo se esperó 30 años para decirlo. Sí, no mames, güey, todos los que estaban alrededor nunca dijeron esto está raro. No mames, en los casos de abuso solo existe un culpable y es el abusador. Punto. Completamente, punto. No importa si la mamá se dio cuenta, si no se dio cuenta, si traías falda, si no traías falda, si es... Nada, absolutamente nada es culpable más que el abusador. El único que tiene que cargar con miedos, con penas, con culpas, es ese güey. Totalmente. Es como dice Giselle Pelicot, ¿no? Que la vergüenza cambia de lugar. O sea, ¿por qué? Porque claro que me daba vergüenza lo que me pasó. O sea, creo que ¿cómo le voy a decir a alguien que a mí me pasó esto a los 10 años, güey? Le voy a dar asco. Claro. ¿Cómo influye eso en realmente las relaciones que tienes de pareja, en la sexualidad de todo? O sea, ¿qué pasa? A mí lo que me pasó es que todas mis relaciones, excepto un par, eran de abuso. Claro que no quería acostarme con esta persona, que era mi novio, que no podía no tener novio porque no podía estar sola, porque me daba miedo estar sola. Sí, o sea, ahí viene como todo un tema de... Pero no quiero que me vuelva a poner una mano encima, porque su forma de ponerme las manos encima era muy violenta. Y entonces de ahí empiezo a tener este novio, pero tener relaciones al lado para decir, bueno, pero sí tengo, ¿no? Entonces empiezo como a balancear relaciones, pero las otras que voy agarrando también son de abuso. Entonces... sí, fue una cadenita de no sé estar en relaciones sanas. No sé relacionarme de una forma sana. Si algo empieza a estar bonito, qué hueva. Y engancharme en relaciones, esto de abuso, de manipulación, de control, chingos de narcisistas, uno tras otro. Que justo cuando llegué a estos cursos,
era porque también estaba en una relación de las peores de mi vida. Y era así de, güey, o sea, ni siquiera en mi relación estoy bien, ni siquiera, ¿sabes? Como ya no había dónde estar bien. Cuando quiebro en ya los 40 y tantos, estaba en una chamba muy abusiva, ¿sabes? Muy de tratarme mal, muy de exigirme cosas que no. O sea, empiezas a no salirte de cosas en las que están abusando de ti de cierta manera. Sí, o sea que a lo mejor no eres tan consciente, pero en todas tus áreas estás dejando que el abuso suceda. Exacto. Yo creo que ahorita, o sea, desde que empecé a abrir esto y tal, es la primera vez en mi vida que digo, no tengo una sola relación en la que me sienta manipulada, en la que sienta que se están aprovechando de mí de alguna manera, porque también chingos de relaciones de amistad, claro. ¿sabes? O sea, te vuelves súper complaciente con todos, entonces te encuentras amigos que quieren ser complacidos y entonces acabas haciendo cosas por tus amigos que no, o sea, Paul me decía así, es que haces demasiadas cosas por tus amigos. Porque yo lloraba así, no tengo tiempo de hacer nada. Dice, es que todo tu tiempo se lo das a los demás. Lo repartes. Y entonces ahorita estoy así de modo límites máximos para todo y estoy así, wow, tú ay, no te puedes gracias hacer por con poner mi todos los tiempo. límites porque antes tuviste tiempo de venir. Tuve tiempo de venir. Sí, está cañón. O sea, te enganchas en las peores relaciones. Y empiezas a sanar por ti y por las que vienen. ¿Y cómo empiezas a ser mamá? ¿Cómo te descubres en esos miedos? Mi entrada a la maternidad fue de los momentos de más ansiedad que he tenido en mi vida. O sea, cuando nace María y la tengo, porque aparte fue un nacimiento de cesárea de emergencia y no escuchamos su corazón y sáquenla rápido y la sacaron súper rápido y ya, y por fin me la dan. Y me acuerdo que llega una tía al hospital y traía muchísimo perfume y yo así de, no la vas a cargar. Así de, no le vas a poner tu perfume. Tu olor a mí. Hija, güey. Pero eso empieza... No, ese no lo puedo cargar porque su suéter se ve como rasposito y no le va a gustar. Y ese no lo puedo cargar. Y entonces era, no toquen a mi hija. Y cuando no te queda de otra, porque pues es la abuela, o es mi hermana, o es mi mamá. Sí, y la empiezan a cargar. Yo empezaba a sudar. Ya suéltala. Ya está. Sudaba, era así... Está bien, está con mi mamá. Inconscientemente todo generaba peligro. Todo era separarme de ella, era automáticamente una así de no mames. Bueno, me fui de México porque ya no podía llevarla al parque porque empezó a caminar y yo mientras la traía en el rebozo íbamos al parque y le compraba el helado y la traía aquí y empieza a caminar y se empieza a subir a la resbaladilla solita y tal. Y yo era de, ¿quién está ahí? Ese señor no viene con un niño, ¿por qué está en el parque en la mañana? Y era de, ya no puedo salir de mi casa porque alguien le va a hacer algo a mi hija. Y por eso nos fuimos de México. Digo, yay, decisión máxima, amo vivir en Tepoztlán, pero nos fuimos por mi relación con la maternidad de osa. Desde el miedo. Güey, nadie se puede acercar a mi hija nunca. Nos fuimos y eso se alivianó muchísimo. Como que dije, wow, en Tepos no tengo miedo. Claro, no vivo en la misma colonia que el pinche abusador. Claro. Porque aparte vivíamos a unas cuadras de su casa. O sea, en el parque no tenía miedo de la gente, claramente. Sí, no era que se te apareciera. Era de, güey, vive aquí a 2 cuadras. Qué importante, ¿no? Ahora que decíamos que en esos entonces, pues, la terapia no era algo que se buscara ni que se hablara, pero hubiera sido increíble poder llevar este proceso de otra manera, entendiendo que esos miedos podían ser normales y alguien que te ayudara como a pasarlos, ¿no? Uh-huh. Porque esta búsqueda como tan intuitiva de querer estar bien, pero pues, híjole, das palazos para donde ni siquiera sabes, tratando de buscar esta estabilidad y sí, decisión buenísima y está padrísimo, yo supongo, vivir en Tepos, pero al final estoy huyendo de qué, no sé. Sí, responde al miedo. Responde a un miedo. A un miedo y a un trauma, ¿no? Literal. Y el miedo te va a encontrar. Claro. O sea, donde vayas. Estás huyendo y no es como, ya lo trabajé, ya estamos, no, como ahorita que dices, bueno, pues sí, lo tendré que hablar, sí, lo tendré que exponer, sí. Y dicen, entre más lo hablas, pues más se sana. Dejar de tener miedo, dejar de tener vergüenza, ¿no? Justamente que la vergüenza cambie de banda. O sea, totalmente. Oye, ¿qué herramientas crees que como mamás, hoy que ya lo tienes evidentemente súper trabajado, estudiado, qué herramientas crees que como mamás debemos inculcarles a las niñas y a los niños, porque pasa de los dos lados, justamente para prevenir
si existiera una fórmula mágica, porque es que el pedo es que el manipulador es cabrón, güey. Entonces, Es muy cabrón. ¿qué herramientas podemos darles para que aprendan a identificar un manipulador y nos pueda manipular? Antes de identificar al manipulador, lo primero es que tienen que aprender sobre su cuerpo, sobre sexualidad, sobre abuso, sobre ciberacoso, o sea, todos estos temas a los que les tenemos miedo y vamos guardando, hay que contárselos ayer. Ya vamos Yo me acuerdo tarde. en estos cursos que íbamos así, no, pues tú crees que a los 8, 9 años, no. O sea, la sexualidad tiene que ser un tema que está en la mesa siempre. Porque la sexualidad es todo, no es nada más el ir a acostarte con alguien, exacto. Todo tu cuerpo, cómo te relacionas con tu cuerpo, cómo se llaman todas las partes de tu cuerpo. Porque tu florecita. Tu Sí, pipí. tu y este pipí. rollo de las partes privadas que nadie puede tocar. No, güey, nadie puede tocarte la punta del pelo si tú no quieres. Si te hace sentir incómodo que alguien te haga así en la uña, no te lo debe hacer. Y tú debes decir, no quiero que me hagas así en la uña. Entonces, enseñarlos a decir, eso no Y me gusta. respetar, el día que no quieren saludar a la familia de beso, el día que no quieren que los abraces, es tu tío, ándale. Pero Saluda. desde el ponte este vestido porque vamos a ir a ver a tu tía. No me gusta ese vestido. Te lo tienes que poner. No. Es tu cuerpo y es tu decisión. Y eso me costó una cantidad de jetas familiares de mi hija llegando a casa de los tíos mega fifís. Despeinada. En botas de lluvia y playera con lodo acá. Y yo le traía su vestidito. No me voy a cambiar. Mi amor, si te lo pido, por favor, ¿te cambiarías? No. Vale. Me lo bajo y lo dejo ahí por si al rato te quieres cambiar. Pero hasta ahí va. Tu cuerpo, tu decisión tiene que ser extremo y radical. A todo lo que da. Y sí, después empezar a hablar de relaciones tóxicas totalmente. Así de, ¿tú sabías que eso es manipulación? Y a lo mejor es una niña de 7 años que le está diciendo, si no me das de tu sushi de lunch, no te voy a invitar a mi cumpleaños. Sí, ¿no? De chavita es, pues sí, la niña trae sushi, yo quiero de tu sushi, no te quiero dar mi sushi, no te invito a mi fiesta. ¿Quieres ir a mi fiesta? ¿No? O sea, ¿quieres estar? Y ese temita de la pertenencia, los grupitos y los popus y los todo no eso, popus, entonces, que aprendan a darse cuenta cuando están siendo manipuladas. Y a lo mejor le das el sushi para ir a la fiesta. Pero date cuenta que está siendo parte de una manipulación. pero lo estás haciendo accediendo a claro. eso. Exacto. ¿En qué momento alguien está haciendo algo para que tú hagas otra cosa? Y ahorita estamos en los temas de, no, pues es que tal amiga me dijo que no invite a ella porque a ella le cae mal, ¿ok? Te están manipulando. Si a ti te cae bien esa niña, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Y son cosas simples de fiestas y sushis, pero que al rato, Claro. cuando Pero es que al llegue un final- güey a decirle, si no, pues no, güey. Tengo unos perritos Tengo unos perros. Que quisiera No, pero al que final es puedo regalarte. cuando entendemos que las relaciones de abuso están en todos los ámbitos, Sí. es más fácil entender después una relación de abuso con una pareja o con un supuestamente igual, ¿no? O sea, y de verdad está, como dices, en la escuela. Y si tienes esta que lleguen y te cuenten y te platican, uno nunca juzgarles, ¿no? Lo que está pasando, porque te dejan de platicar. Exacto. No lo hagan. Y la otra es como, sí, dejar como ahí entreabierta esa puertecita, decir, ¿y cómo te hace sentir eso? No importa la figura de manipulación, el chiste es identificar la práctica, ¿no? Exacto. El modo. Y sabes que también ser la fuente de conocimiento de tus hijos. Quizá no eres la persona más lista del mundo, pero tenemos a ChatGPT. De, oye, Y es un que poquito más pasó que algo en la ellos escuela que no entiendo hemos muy vivido. bien qué onda. Que seas tú a quien le van a preguntar, ¿no? Y así de, mi amor, no tengo idea qué es eso, vamos a buscarlo. Y lo investigas con ella, ¿sabes? O sea, de si van a tener Sí, se dudas vale de decir, pronto, no si sé. algo no van a entender. Un día llegó a preguntarme, oye, mamá, a una amiga suya le contó algo que no sé si es abuso. ¿Te puedo contar qué fue? Y me cuenta una cosa que la verdad es que no entendí qué pasó, que el niño se metió al jacuzzi y la niña se metió también. Y entonces el niño le dijo algo de sus chichis y entonces la niña se salió. Niños de 12 años. Como que le dices, no sé si es abuso porque habría que ver cómo se siente la niña con esto, pero sí es importante saber cómo se sintió. Y es muy importante que tú te estés dando cuenta cuando algo podría no ser bueno. Y gracias por contarme,
un trato que tenemos es que cualquier cosa que ella me cuente, cualquiera, tengo prohibido enojarme. Mamá, la verdad es que vi más tele de la que debía ver y te dije mentiras. Ok, gracias por contarme. Escuchamos, no juzgamos. Y ese rollo hace que te cuenten Bueno, Claro. déjame cuento una cantidad de cosas que yo así, Dios, qué padre hubiera sido que yo le pudiera contar las cosas así a mi mamá. Otro gallo nos hubiera cantado. Y ella seguramente encontrará su forma para decir, ojalá yo hubiera podido hacer esto con nuestras mamás, ¿no? Que también de repente, es, neta, nuestras mamás hicieron lo que hicieron con lo que tuvieron, lo que pudieron, y aquí estamos. Y con las mamás que tuvieron también, ¿no? Sí. Entonces, y las abuelas. Y las o sea, abuelas, sí, está claro. entonces, creo que pues esa es nuestra tarea, dejar un mundo un poquito mejor y a los que siguen otro poquito y a lo mejor un día será un mundo perfecto. No lo sabemos. sí, lo será. Pues arrancamos diciendo que naciste para ser un espíritu libre, pero que tuviste que pasar todos Muchos encerrones. estos encerrones para lograrlo, y creo que lo has logrado como las grandes. Entonces, hoy que lo lograste y que eres esta que siempre has sido, ¿cuál crees que sea tu superpoder de los 40? No venía preparada. No. No saben cómo he pensado en eso y... O sea, creo que hay dos. Uno es para mí el más importante y creo que es un superpoder que tenemos todas las que nos hemos sentado en esta mesa, primero que nadie ustedes, y es el superpoder de la voz. Neta, nuestra voz nos puede llevar esto, Giselle Pelicot y cuántas otras, las que empezaron el Me Too, así de nos han silenciado tanto porque saben que es nuestro superpoder. Saben que en el momento que hablamos no vamos a hablar quedito. Lo vamos a gritar y vamos a decir, escuchen esto que está pasando, y nos van a tener que escuchar. Y yo creo que un superpoder que a mí, muy en lo personal, me ha salvado es ir hacia adentro, donde duele, ir más hacia adentro. Como el superpoder de la introspección. De esto no está bien, me tengo que meter a arreglarlo. Esos son mis superpoderes que no tenía preparados. Qué bueno que no los tenías preparados, porque haberlos tenido no sabemos qué hubiésemos encontrado, ¿eh? Oigan, cuarentonas, pues ya saben que lo más poderoso que tenemos, como dice Ena, es nuestra voz. Y además esa voz interior que muchas veces han querido tratar de callarla. Así que las heridas silenciosas duelen, y duelen mucho más en los escenarios catastróficos que imaginamos que cuando decidimos por fin hablar. Y aquí está justo el testimonio de qué pasó el día que honestamente se agarró, se sentó y decidió dejar de callar. Así que atrévanse a sanar, no por los demás, sino porque ustedes mismas se los merecen. Y las culpas que cargamos casi siempre no son nuestras. Así que vamos a liberarnos para poder avanzar y vivir genuinamente en paz. Si alguien es víctima de alguna situación de abuso, pidan ayuda de verdad. No se callen, aprendamos a hablar, a gritar todo lo que sintamos pequeñamente mal. Acabemos con el tabú del sexo, de los secretos. Hay que hablar de sexo, hay que hablar de secretos, no es nada malo, nada pasa, y nuestros hijos merecen tener esa información desde... Y si no la tienen por nosotros, nacen. la van a tener de fuentes que no son las de correctas. Pornhub o Ajá, una mamada de entonces, esas. Sí. Hay muchas instituciones que brindan apoyo que son gratuitas en internet, por teléfono, hay líneas de ayuda, amigos, personas cercanas. O sea, es fácil decirlo, yo sé que no es fácil hacerlo, pero atrévanse a sanar, porque como bien dijiste hace rato, el miedo a donde vayas te vuelve a encontrar. te alcanza. Sepan que no están solas también, siempre es mejor sanar acompañadas, y por eso hacemos comunidades y tribus para apoyarnos. De antemano les decimos, cualquier cosa no fue tu culpa. La culpa es solo de los agresores y mereces liberarte de eso y ser feliz. Gracias por venir. Gracias. Por ahorita con un tema tan escabroso, que solo así va a dejar de ser escabroso y vamos a acabar con todos esos hijos de su puta madre. De su... ¡Córtele! La verdad es que solo hablarlo requiere de una valentía tremenda que yo sé que tú siempre has tenido dentro, y qué bueno que aquí estás. Y gracias también por permitir seguir creando este espacio seguro para todas. Ya saben dónde nos encuentran si nos quieren contar cualquier cosa, y en lo que podamos ayudar, ayudaremos. Nos vamos, ya lo saben, quiéranse, cuídense, consiéntanse y no dejen nunca de escucharse. Confíen en que cuando todo falle, siempre se tienen ustedes mismas para seguir adelante.
Las queremos infinito. Ya se sabe la letanía. Síganos en redes. Nos encuentran en todos lados como Cuarentonas Power. Tenemos ya por ahí un canal de Instagram. Suscríbanse. Sí te suscribes ahí, ¿verdad? Sí, le das suscribirte. La campanita. La campanita de YouTube. Las estrellitas en todas las redes. Exacto. Comenten también por allá sus experiencias, saben que siempre las leemos. Gracias, Brinca, por permitirnos siempre estar ahí abriendo esos espacios y por dejarnos gritar con toda esta voz que tenemos. Muchísimas gracias, Ili, por convertirte en nuestro Pepe Grillo del orden y de la correteada. Gracias a la Nissan Studio por amplificar nuestras voces y por sentirnos tanto. Fer y Santi saben muchísimo que los amamos hasta el infinito y más allá. Gracias a todos los que hacen posible el que estemos aquí y a todos los que nos escuchan incluso cuando hablamos muy bajito. Y a todos los que gritan con nosotros, los amamos machín. Así que nos vemos el próximo martes. ¡Adiós! Este podcast es una producción de Brincacharcos Imagination Shop y Alanis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brincacharcos Imagination Shop.